Los objetivos que perseguimos en este vídeo son, en primer lugar, que seáis capaces de reconocer el papel del cálculo de capacidad en el proceso de toma de decisiones en la gestión de operaciones, mostraros un ejemplo de análisis aproximado de capacidad para el caso de una red de hospitales durante epidemias COVID-19, que seáis capaces de conocer el proceso simplificado, os hemos simplificado ese proceso, el proceso de los pacientes COVID-19 en los hospitales y las estimaciones actuales de los parámetros principales para esta simulación que hemos sido capaces de recoger a fecha de hoy. Y también queríamos mostraros cómo unos cálculos sencillos nos permiten estimar la duración de salida escalonada de la epidemia para evitar saturar el sistema sanitario. Para ello, las cosas que deberíais conocer previamente es simplemente saber usar una regla de tres o regla de la proporcionalidad. La red de hospitales de un área metropolitana tiene una capacidad fija, en nuestro caso 2.986 camas funcionales, de las cuales un 10% son de UCI. Ese es el total de camas en la red pública para atender a todas las personas enfermas y no solo a los COVID-19. Según los datos de que disponemos, un 80% de la población será asintomática o pasará la enfermedad con síntomas leves, con un seguimiento a domicilio, por ejemplo. El otro 20% tendrá que acudir a urgencias cuando se encuentre muy mal. Como ya habrán sido monitorizados telefónicamente, a muchos de ellos se les realizará una prueba para detectar si son positivos COVID. Mientras tanto, serán ingresados pendiente de diagnóstico y cuando tengan el diagnóstico en firme serán dados de alta o derivados a otro hospital o ingresados como paciente COVID en el hospital. Se espera que un 15% de la población necesite estar ingresado unos 7 o 10 días y prácticamente todos se recuperarán si disponen de camas para ser ingresados. Si no, algunos de ellos lamentablemente fallecería. Por desgracia, el otro 5% de la población precisará de UCI. Pueden ser menos si se mejora el tratamiento en el futuro o muchos más si al final no hubiera camas para ingreso y tratamiento hospitalario. Probablemente el 50% de las personas que necesiten UCI fallecerán. Hagamos unas estimaciones iniciales. Si los hospitales en el área de estudio tienen que prestar atención sanitaria a 1.588.000 personas y si se estima que un 20% de ellas precisará de ingreso en el hospital, podemos considerar que es previsible que 317.600 personas necesiten ser ingresadas. Como cada una de ellas estará unos 10 días en el hospital, al final de la epidemia habremos necesitado 476.000 semanas de cama. Disponemos en total de 2.982 camas y han pasado a día de hoy 8 semanas desde el inicio de la epidemia. Además, no han faltado camas para ingresar, de modo que como mucho se han ofrecido 23.856 semanas cama. Por lo tanto, como mucho, se ha infectado un 5% de la población, muy lejos de la inmunidad de rebaño que se estima en torno al 60-70% de la población. O dicho de otro modo, trabajando a plena capacidad solo para COVID, se necesitarían 104 semanas para atender a todos los infectados hasta inmunidad de rebaño, es decir, casi 2 años. Estos números son muy aproximados porque no disponemos de la ocupación real de los hospitales, tampoco es seguro que una de cada 5 personas necesite hospitalizarse y además los avances médicos o el aumento de camas o instalaciones podría ayudar a aumentar la capacidad. Si en lugar de un área concreta hubiéramos tomado datos de toda España, los resultados hubieran sido 82 semanas en lugar de las 104 que nos han salido. La razón es que en la zona estudiada, como podéis ver en el mapa, en esta zona azul más claro, es que esta zona es una de las de menor incidencia de la enfermedad en España. Y eso quiere decir que o tienen todavía más camino por recorrer o por algún motivo los parámetros usados, las celdas esas grises que os aparecen en la parte de arriba de la hoja de cálculo, no son iguales para todo el territorio nacional y en algunos sitios pues tienen un porcentaje de incidencia mayor que en otro. Como el porcentaje de hospitalizados previsto no es un valor sobre el que tengamos certeza, sino que vienen de algunas estimaciones y probablemente no sean del todo fiables, podemos hacer un análisis de sensibilidad y ver las semanas que necesitaríamos en función de la variación de este dato. Como mínimo necesitaríamos un año para salir de esta epidemia, esas 52 semanas que nos saldría si solo se infectase grave un 10% de la población. Sin embargo, si la prevalencia de casos graves fuese de un 30%, estaríamos hablando de 3 años.
Pero en ese plazo seguramente daría tiempo de sobra para aumentar la capacidad del sistema y entonces cambiarían algunos de los parámetros de las camas disponibles y se reajustarían otra vez todas las cosas. Si los datos con los que hemos trabajado son ciertos, la epidemia COVID-19 es un problema de muy larga duración, que necesitará una salida escalonada y adecuada a los recursos disponibles. Por supuesto que se trata de un problema médico y será necesario trabajar para mejorar los tratamientos, los test diagnósticos, identificar una posible vacuna, pero también es un problema de gestión de operaciones, donde sería conveniente trazar planes de acción, vinculados a protocolos de contingencia, donde deberíamos programar los recursos escasos, recursos tanto humanos, de personal sanitario como recursos físicos de materiales, medicamentos, protecciones. Tendríamos que ver el aprovisionamiento y logística de los medicamentos, de los test, de los equipos de protección o de determinados equipos críticos que pudiéramos estar encargando para adquirir en un futuro y también, por supuesto, analizar la cadena de suministro, en este caso de un servicio, donde básicamente lo que vamos a estar hablando es de derivaciones, de colaboración entre centros de salud a diferentes niveles, local, provincial, nacional o internacional. Y aparte de eso, no solo es un problema médico y de gestión de operaciones, sino también es claramente un problema económico y social. Si esto puede durar más de 104 semanas, ¿cómo afectará a la economía? ¿Y cómo afectará a los modos de vida o a las relaciones con las personas? Creo que en estos momentos debe ser capaz de conocer el proceso que atraviesa un paciente COVID-19 en un hospital, aunque sea de manera aproximada, vincular esas etapas al cálculo de capacidad del sistema sanitario y estimar de manera muy aproximada la duración de salida escalonada de la epidemia para evitar saturar globalmente el sistema sanitario. Tenéis más información en las referencias que os aparecen al pie de la transparencia y donde hemos incluido también pues, la fuente de datos donde hemos localizado la información para las etapas que atraviesa el paciente o la estimación de los parámetros de porcentaje de fallecidos o porcentaje de hospitalizados y semanas en el hospital o los datos de población de España y del área de estudio y los casos confirmados, hospitalizados y fallecidos, así como las camas disponibles en las áreas trabajadas.